Dios les bendiga en este día. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra hoy. Y vamos a hablar del tema las prioridades del ser humano. Las prioridades del ser humano. Y vamos a basarlo en el capítulo 12 de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Voy a leerles solamente 2 versículos, pero vamos a tomar parte de todo el capítulo de 12 de Lucas. Dice los versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sabemos que los seres humanos planificamos nuestra vida cada día. Podemos diseñar proyectos o planear nuestra vida paso a paso. Y eso no está mal. Lo malo es cuando lo hacemos sin tomar en cuenta a Dios. Nuestra vida es propiedad de Dios y no debemos planear sin consultarle primero al Señor, que es nuestro dueño. Cuando vivimos para el Señor y seguimos su consejo, los buenos resultados son parte de lo que vamos a cosechar. Los más grandes tesoros no son los terrenales, sino los celestiales, aquellos que van a permanecer para siempre. Es fundamental entonces tener presente a lo largo de nuestra vida que Dios es el dueño de todas las cosas. Eso nunca debemos olvidarlo. Jesús exhortó a sus discípulos a tener las debidas prioridades en su vida. Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios, debemos honrarlo, debemos darle reverencia, debemos darle nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Lucas 12, versículos 4 al 7. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Los líderes religiosos en ese momento, cuando Jesús dice estas palabras, están tratando de enredar, de envolver, de meter en una trampa a Jesús. Las multitudes estaban arremolinadas porque querían oír al Señor, pero ni él le temía a sus enemigos, ni se impresionaba por las grandes multitudes que se acercaban a él. ¿Por qué? Porque él vivió solamente para agradar a su Padre Celestial. Él vio a los 12 apóstoles preocupados por los fariseos y les advirtió a que no tuvieran temor absolutamente de nada, solamente de Dios. No debían temerle a los hombres, sino solamente a Dios. Si tenemos temor de Dios, no debemos tener más temor de más nada, de más nadie, de ninguna otra cosa. Dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando empezamos a temerle a la gente, estamos en peligro de entrar en compromisos para agradarle y protegernos, y eso nos lleva a la hipocresía. Jesús comparó la hipocresía con la levadura. Empieza como algo pequeño y se esparce, y con el tiempo leuda toda la masa. Los judíos reconocían la levadura como un cuadro de impureza. Dice 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El Señor entonces dijo también en Lucas 12, 2 y 3, pero la hipocresía debe estar destinada al fracaso, debido que a su tiempo Dios va a revelar todas las cosas que hay en nuestro corazón. Mire lo que dice Lucas 12, 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que han oído o han hablado en el oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Él es el juez de todas las cosas. No hay nada que nosotros podamos decir que Él no lo sepa. Por lo tanto, debemos nosotros vivir una vida que sea sin hipocresía, sin esa doble vida, sin esa doble cara que a veces nosotros ponemos. La Biblia dice entonces que el temor a Dios debe ser lo primero. Jesús lo dijo, temer a Dios, temerle a Él, obedecerlo, servirle, amarle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el temor del hombre entristece al Padre que nos cuida. Si le tememos a las otras cosas y no a Dios, entonces vamos a ofender a nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial es quien nos cuida a cada uno de nosotros, como dice Lucas 12, 4 al 7. Les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a teman. No se vende 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que todos los pajarillos. Entonces, ¿cómo entristecer a Dios? Confiando en el hombre. Si confiamos más en el hombre que en nuestro Dios se entristece. Pero también entristecemos al Hijo, quien fue el que dio su vida por nosotros, como dice Lucas 12, 8 y 9. Les digo, de todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces podemos entristecer también a Jesús. Debemos confesarle a Él, no debemos poner nuestro apoyo y nuestra confianza en el ser humano, en otro hombre o en otra mujer como nosotros. No, debemos poner nuestra confianza en Dios, porque si no lo ponemos en Dios, Dios el Padre se entristece también el Hijo, quien fue el que dio su vida por ti y por mí para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Pero no solamente al Padre y al Hijo, sino entristecemos también al Espíritu Santo, que nos capacita para darnos la fuerza para seguir adelante en el Señor. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los traigan a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué han de responder o qué han de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir, dice Lucas 12, 10 al 12. En el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos confesar a Cristo de una manera intrépida y dejar que los hombres hagan como quieran. Así que tenemos el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vivir una vida sin temor, una vida triunfante. No ser hipócritas, no tener doble cara y confiar en el humano y no en nuestro Padre Celestial. Lo primero que tenemos que hacer, según Jesús, es temer a Dios. Esa es una de la primera prioridad en nuestra vida como seres humanos y como creyentes. Lo segundo que debemos hacer, la segunda prioridad que nos enseña Jesús, es confiar en Dios. Dice en los versículos 32 al 34 de Lucas 12, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino.
Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan. Tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Este rico del que estamos hablando en los versículos iniciales de este sermón estaba más interesado en ganar mucho dinero, más interesado en ganar dinero que en oír la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, según Lucas 8, versículo 14. Jesús se le acerca a unas personas para pedirles que le resuelvan sus problemas, pero no para que le resuelva el problema de la codicia que había en sus corazones. Si Jesús hubiera hecho lo que estos jóvenes que se acercaron a él en este capítulo 12 de Lucas le pedían, que dividiera la herencia que les correspondía a ellos, la división de su propiedad, eso no hubiese resuelto el problema del corazón de estas personas, porque allí en el corazón es donde está y radica el problema, en el corazón. Lucas 12:15 dice que les dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto contradice la filosofía del mundo y se ilustra en la parábola que Jesús narra a continuación. Dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12, 16 al 21. Es decir, que el dinero no necesariamente resuelve los problemas del ser humano. Más bien, le creó problemas a este agricultor. No es pecado ser rico, pero es un pecado hacer de la riqueza su Dios. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Fíjense que la avaricia, el apóstol Pablo lo compara con la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es rendirle culto a otra cosa, ser humano, persona o cosa, que en vez de a Dios. Entonces la avaricia, la idolatría en este caso, era el adorar más la riqueza, los tesoros terrenales que al Señor. La riqueza puede ser una ventana por la cual nosotros podemos ver a Dios. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios bendice al ser humano con riquezas, pero si ponemos el corazón en ellas y nos desviamos de quitar nuestra mirada de Dios, entonces nosotros vamos a fallarle a nuestro Dios. Las riquezas pueden ser un espejo en el cual nosotros mismos nos podemos reflejar, mirar y dejar de ver al prójimo, a quien deberíamos ayudar. La riqueza puede hacernos generosos o egoístas. Depende de lo que haya en nuestro corazón. Los ricos se inclinan a la codicia
y los pobres se inclinan a la ansiedad. Ambas cosas son pecado. Cuando sustituimos las cosas por la vida, dejamos de vivir por fe y de confiar en nuestro Padre Celestial. Todo en la naturaleza confía en Dios para suplir sus necesidades y también debemos hacerlo nosotros. El afán solo nos puede derribar a cada uno de nosotros. La clave para una vida entonces libre de ansiedad es un corazón completamente centrado en Dios. Dice Lucas 12:31 y Mateo 6:33, mas busquen primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Si pertenecemos a Dios, su obligación es cuidarnos, de modo que no necesitamos afanarnos. Jesús dijo ahí en Mateo 6 que miren las aves del cielo, no guardan en graneros, no trabajan, no hacen nada, sino vuestro Padre Celestial los alimenta. Miren los lirios del campo, ni Salomón se vistió como esos lirios, con toda la gloria que tenía Salomón, no pudo vestirse como uno de los lirios que Dios creó. Entonces, la palabra de Dios, nos enseña a no afanarnos, no poner nuestro deseo, nuestro corazón en las riquezas, no confiar en las riquezas, no confiar ni desesperarnos ni afanarnos, sino poner nuestra confianza en Dios. Y en tercer lugar, la tercera prioridad que nos enseña Jesús en este capítulo 12 de Lucas es que debemos servirle a Dios. Servirle a Dios, dice Lucas 12:35 en adelante. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los halla así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si se supiere, si se sabe cuándo el padre de familia, a qué hora debe venir pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Lucas 12:35 al 39. Entonces, vivir por las posesiones materiales puede cegarnos al futuro y dejarnos desprevenidos en cuanto a la venida del Señor. Nosotros podemos enredarnos tanto en los bienes de este mundo que nos olvidamos entonces de la eternidad. Debemos ser siervos fieles y esperando y velando, como dice la palabra de Dios en Lucas 12:35 al 40. Dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque no saben a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:35 al 40. Debemos entonces trabajar para el Maestro. Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así, en verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón,
mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 41 al 48. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de servir a Dios? Es estar velando, estar pendiente, porque Él viene en cualquier momento. Lucas 12, 39 dice que Él vendrá como ladrón, de modo que debemos estar listos. No sabemos a qué hora Él regresará. Si decidimos que el Señor tal vez no va a regresar hoy y empezamos a vivir por nosotros mismos, como dice Lucas 12, 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y criadas y a comer y a beber y a embriagarse, entonces eso quiere decir que cuando venga el juicio, cuando comparezcamos delante del Señor, como dice Lucas 12, 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es algo serio tener una responsabilidad que Dios nos ha dado. Estamos nosotros en el horno de la aflicción. Jesús sintió ese horno de aflicción por cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos cuidar de que algo nos impida a nosotros servir fielmente al Señor. Ni lo que parece un retraso en su venida, como dice Lucas 12, 45. Ni la persecución, Lucas 12, 51 al 53. Ni una actitud como el mundo no espera la venida del Señor, de una manera incrédula. Ellos dicen que Él no va a venir, como dice Lucas 12, 54 al 59. Nuestro mundo moderno entiende de ciencia. Puede predecir tormentas, la llegada de cometas, y puede poner al hombre en la luna, pero no puede entender las señales de los tiempos, de cuándo vendrá el Señor. Como la gente en los días de Noé tiene una falsa seguridad basada en la ignorancia. El tiempo del juicio se aproximaba sobre Israel y ellos desperdiciaron la oportunidad que Dios les dio a través de Jesucristo. Ellos podían tener la paz, como dice Lucas 12, 58 al 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. Es decir, habrá castigo para todo aquel que le dé la espalda a Dios y no cumpla con la demanda que Él nos hace de servirle a Él. Antes de Jesús irse al cielo, Él nos dejó una comisión, Él nos dejó un trabajo que tenemos que realizar: ir y predicar el Evangelio. Son prioridades que el Señor nos ha dejado en su palabra: temer a Dios, poder confiar en Él y servirle como Él desea. ¿Cuáles son tus prioridades en el día de hoy? ¿Qué prioridades tienes en mente? Debes alinearlas con la voluntad de Dios, como acabamos de ver. Tienes que alinear tus prioridades con lo que Dios demanda. No las demandas de Dios con tus prioridades, sino las prioridades de Dios con lo que tú quieres. De esa manera es que van a funcionar las cosas en tu vida. Si tú todavía no has puesto a Dios como tu prioridad, yo te invito hoy a que hagas conmigo esta sencilla oración y le pidas a Jesucristo que entre en tu corazón y perdone tus pecados y te ayude a alinear esas prioridades que tienes con
la voluntad de Dios. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mí. Perdona mis pecados, Señor. Perdona que he vuelto un desastre mis prioridades y no te he tomado en cuenta. Ayúdame a alinear mi vida contigo y que mis prioridades sean temer, confiar y servirte a ti cada día de mi vida, de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si hiciste esta oración conmigo y le pediste al Señor que entrara en tu corazón. Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, clama al Señor, ora a Él puede guiarte en tu vida espiritual. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedas entonces recibir las notificaciones. Marca allí la campanita y luego entonces te estaremos informando cuando subimos otro de estos mensajes. Dios te bendiga. Si tienes alguna inquietud o pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Espero que nos sintonices. Hasta luego.